Estimados estudiantes, reciban mi saludo. ¿Cómo están? Eh, Vamos en este día atípico, domingo, a desarrollar los temas en geografía y educación cívica correspondientes a la semana número 5. Sí, jóvenes, semana 5. Y nos veremos el día de mañana, ¿sí? Dentro de 24 horas, para hacer ¿qué semana, jóvenes? ¿Mañana qué semana nos trabajaremos? No se olviden, mañana trabajamos la semana número 6. Sí, va a ser un... Espero que no se pierda, ¿no? Sí, hoy día hacemos la semana 5 en geografía, mañana la semana 6 y el martes vuelve a las 5. Sí, medio extraño, ¿no? Bueno, bien jóvenes. Eh, ¿Qué desarrollaremos en geografía el día de hoy? Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en las semanas 3 y 4. Te dirá, profe, pero son otros temas. Se relacionan. En la semana 3, ¿qué vimos? Los relieves generados por fuerzas internas. Ejemplo, tablazos, mesetas, cordilleras, montañas, zócalos continentales o plataformas, conos volcánicos. Y a inicio de esta semana, el lunes, ¿qué vimos en semana 4? Las otras fuerzas. ¿Las fuerzas qué? Externas. Las fuerzas externas que modelan el terreno y generan relieves como qué? Valles en forma de U, valles en forma de V, cavernas, estalactitas, estalagmitas, dunas, playas, cañones. Entonces, no se olvide, la superficie de la Tierra y sus relieves son producto del equilibrio entre dos tipos de fuerzas. A ver, dígame. Primero, las que construyen, ¿qué tipo de fuerzas son? ¿Internas o externas? Las que construyen son las fuerzas internas, las fuerzas tectónicas. ¿Qué construyen? Lo que ya le mencioné, mesetas, cordilleras, tablazos. Pero sobre estos relieves construidos, luego actúan ¿qué? Agentes externos, como la lluvia, el río, los glaciares o los cambios de temperatura. O sea, los agentes o las fuerzas, escríbalo, internas o externas. Las externas. Eso ya tiene que estar clarísimo. El relieve que usted observa es producto de esos dos tipos de fuerzas que se combinan. Ahora bien, dicho ello, usted dirá, profesor, ¿qué veremos el día de hoy? Veremos ya no la parte conceptual sobre cada relieve, ni por qué se forma. Un ejemplo. Sea franco, ¿cree usted que en la clase de hoy sea necesario explicar desde cero qué es un tablazo? A ver, con franqueza, jóvenes. Esa es la respuesta que esperaba. No, profesor, no es necesario, porque ya hemos visto que los tablazos son terrenos en proceso de levantamiento epirogénico. Y esto es explicado por una teoría, la isostasia. Antes los tablazos se encontraban en el zócalo continental. Ahora están sobre el nivel del mar, formando terrazas marinas. Eso es un tablazo. Y por esa razón, ¿cuál? Que los tablazos fueron parte del zócalo continental, es que albergan un recurso que es muy importante para la producción de energía. ¿Cuál es? ¿Qué albergan los tablazos? Hidrocarburos, correcto, Nicolás, hidrocarburos, o sea, combustibles fósiles. ¿Cuáles son estos dos? Petróleo y gas natural, especialmente el primero, petróleo. ¿Ve? Eso ya no lo voy a hacer más adelante. Entonces, profesor, ¿qué haremos? Algo más sencillo. Mencionaremos los nombres de los principales tablazos y su ubicación departamental. Por ejemplo, si digo tablazo de Máncora, ¿qué región? ¿Cuál de las 25 regiones políticas? Piura. ¿Ve? Eso vamos a hacer. Profe, qué fácil. Algunos son más fáciles, otros no tanto. Pero no solamente tablazos. Prosigo. Un valle que destaca por la producción de arroz es el valle de Jequetepeque.
¿Dónde está? El Valle Costeño de Jequetepeque. En La Libertad. En La Libertad. Sigamos con la costa. La Pampa. La Pampa de Nazca. La famosa, arqueológica, histórica y hasta paleontológica Pampa de Nazca. ¿Dónde la encontramos? En Ica. En Ica. Muy bien, en Ica. Subamos a la sierra. En la sierra hay relieves. Por ejemplo, cordilleras, como la Cordillera Blanca. ¿Qué región? Cordillera Blanca. Alberga nevados como el Guandoy, el Huascarán, en Ancash. Seguimos en la sierra. Mesetas. La meseta más extensa es la del Collao. ¿Dónde está? La meseta del Collao. Rodeando el lago Titicaca, o sea, en la región Puno. Ya. Hasta ahora, jóvenes, ¿tiene problemas para ubicar estos accidentes? ¿Es muy difícil? Para nada, para nada. Pero claro, alguien dirá por ahí, profesor, usted está como mi profesor de colegio. Las fáciles las hace en clase. Y las trancas, ¿no? Para la casa. Seguramente usted está mencionando las más fáciles. Bueno, son las más conocidas. Hay relieves que son de repente menos populares, pero igual, vamos a tratar de ubicarlos. Para culminar con la sierra. Correcto, Andrea. Otra meseta importante es la del Bombón, que se ubica ¿dónde? En Junín, cerca de la frontera con Pasco. Junín. Es la más extensa de la Sierra Central, la del Bombón. Pero a nivel nacional es la del Collao. ¿Sí? A nivel nacional, la meseta más extensa es la del Collao. La última de la sierra. ¿Cómo se llaman, jóvenes, los terrenos aluviales más productivos para la agricultura? Los encontramos tanto en la costa como en la sierra, también en la selva. Son formados por los ríos. ¿Cómo se denominan esos terrenos? Muy bien, se llaman valles. ¿Cómo les llamaremos a los que son de la sierra? O sea, entre montañas. Muy bien, Andrea, se llaman valles interandinos. Los valles de la sierra son los interandinos, su propio nombre lo dice. Ejemplo de valles interandinos, el Valle del Mantaro. De repente usted ha estado por ahí. Yo, profesor, si he estado en Huancayo, ha estado en el Valle del Mantaro. ¿A qué región pertenece el Valle del Mantaro, jóvenes? ¿A qué región política pertenece el Valle del Mantaro? Muy bien, a la región Junín. Otro valle interandino, el famoso y turístico Callejón de Huaylas. Ahí se ubica la ciudad de Huaraz. También está Huas, Yungay. Qué fácil, ¿no? Ancash. Pero así como en la sierra hay valles, en la selva también. ¿Qué nombre, qué palabra le agregamos a los valles de la selva alta? Son llamados valles ¿qué? Le doy dos opciones. ¿Valles transversales o longitudinales? ¿Qué opina? ¿Valles transversales o longitudinales? Valles longitudinales, como el Valle del Guayaga, como el Valle de Quillabamba, el de Chanchamayo, entre otros. A ver, hagamos la ubicación departamental. Quillabamba, también llamado la Convención, ¿qué región? Valle de la Selva Alta, ¿de qué región? Quillabamba. De ahí procede un rico café. Cusco, correcto. Chanchamayo, otra zona cafetalera. Chanchamayo, Junín. Y el Valle del Guayaga, que es el valle más extenso de la Selva Alta, es tan grande que abarca hasta dos departamentos. Principalmente San Martín. Principalmente San Martín, el Valle del Guayaga. Y también el norte de Huánuco. Pero principalmente San Martín.
Bien, jóvenes, eso es lo que veremos el día de hoy. Los diferentes relieves. Comencemos. Usted pensará, profesor, entonces vamos a comenzar con la costa. No, jóvenes. Vamos a comenzar con el relieve que está al oeste. Y usted dirá, profesor, yo miro el mapa y al oeste de la costa está el Océano Pacífico. No hay relieves. Si hay relieves, es el relieve submarino. Comenzaremos con el relieve submarino. No se olvide. A ver, leamos la información. La morfología del Perú presenta fuertes contrastes y una variedad de paisajes en cada una de sus regiones. Al oeste tenemos la costa y su litoral. Al centro, la región andina. Al oriente, la llanura amazónica. Aquí tenemos un esquema del relieve submarino del Perú. Vamos a ampliar la imagen. Primero quiero que me diga, y lo voy a marcar yo con línea roja. ¿Cómo se llama esta línea que separa el continente del océano? Si alguien dice, profe, se llama orilla, es válido. Borde costero, también. Pero es mejor, como dice Piero, litoral. Litoral es la línea que separa mar de continente. Nuestro litoral, jóvenes, ¿dónde inicia? En la frontera con Ecuador por el norte, o sea, Tumbes. Y culmina en el sur, en la frontera con ¿qué país? Con Chile, en el famoso punto Concordia, región Tacna. Desde Tumbes hasta el punto Concordia en Tacna son 3.080 kilómetros de longitud, más de 3.000 kilómetros. Eso es lo que mide todo el litoral. Jóvenes, el litoral, ¿a qué altitud se encuentra? Si es la orilla, altitud 0 metros sobre el nivel de cero metros. Ya, lo que vamos a ver en este gráfico es el relieve que encontramos debajo de 0 metros, debajo del mar. Y esto lo voy a marcar con color negro ahora. Aquí va. O mejor pasamos del negro, ¿qué le parece? Al morado, ¿ya? Como abajo hay flechas negras, para no confundir. Ya, comienzo. Desde los 0 metros hasta los 200 metros de profundidad. Ya, ahí lo dejo. Pero, profe, no se nota. Ya, voy a hacer el trazo más grueso entonces, para que todos lo puedan ver. Desde la orilla hasta 200 metros. Esta es la base de los continentes. ¿Cómo se llama? Escríbalo. Eso que he marcado es la base de los continentes. Es la plataforma de los continentes. Ya le dije la respuesta. Eso es el zócalo o plataforma continental. Va de 0 a 200. No se olvide, de 0 a 200. Antes de seguir con el siguiente relieve, jóvenes, díganme, ¿el zócalo continental coincide con la zona iluminada o con la zona oscura del mar? El zócalo coincide con la zona iluminada, con la zona fótica. ¿No ve que son los primeros 200 metros? De 200 metros hacia abajo, jóvenes, ya no se ve absolutamente nada, está oscuro. Y esta zona afótica coincide con qué relieve, jóvenes, de 200 a 3.000. Estamos bajando en un precipicio, mire, hasta 3.000. ¿Cómo se llama el relieve que prosigue después del zócalo continental? Se llama talud continental. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio de la semana 2? ¿Le parece? Como para retroalimentar. Le puede ayudar en su examen, ¿ah? ¿Sí? Ya. Una chiquita nada más, ¿ah? Ya, perfecto. Primero,
Si yo quiero representar este relieve en una carta topográfica, las curvas de nivel, ¿qué serían? ¿Hipométricas o batimétricas? Si es relieve submarino. Si es relieve submarino, ¿qué serían? Batimétricas, muy bien, porque es relieve submarino. Segunda pregunta. Mire, el talud, según la figura, ¿presenta fuerte o suave pendiente? El talud, ¿fuerte o suave pendiente? Fuerte pendiente. Por tanto, ¿cómo estarían las curvas batimétricas representando el talud? ¿Separadas o juntas? Juntas, como si fuera un acantilado submarino. Muy bien. Eso era lo que quería que recuerden. Como se llaman, batimétricas cuando es relieve submarino, hipométricas cuando es relieve continental. Y el espaciado entre curvas. Curvas muy separadas, suave pendiente. Curvas más cercanas, fuerte pendiente. Y curvas totalmente unidas en un solo lugar, acantilado, pared, talud. Muy bien. Dejamos el talud y ahora pasamos a la zona más profunda. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. O sea, estamos hablando de qué, jóvenes? De las fosas. Profesora, ¿qué dice 6.000? En promedio 6.000. Pero hay fosas que sobrepasan los 7.000 metros. ¿Frente a qué departamento del Perú encontramos la fosa más profunda? Frente a Tacna. Frente a Tacna tenemos la mayor profundidad. Ahora dígame, y ahora voy a hacer una pregunta de la semana 3. ¿Una fosa es una cavidad pasiva, estática? ¿Sí o no? No, perfecto. No. ¿Por qué? Porque una fosa es la zona de contacto de dos tipos de placas tectónicas. Una oceánica, que es la placa de Nazca, y la otra continental, que es la placa sudamericana. Dígame el nombre de ese tipo de proceso geológico. ¿Cómo se llama? La convergencia entre una placa oceánica y la otra continental. Se llama subducción. Las fosas corresponden justamente a la zona de contacto en la subducción. O sea, una fosa no es una cavidad estática, una cavidad activa, en constante rozamiento. Y luego viene, jóvenes, el relieve llano. Lo sigo prolongando. Es más, me salgo del cuadro, jóvenes. Profe, ¿qué está haciendo? Me salgo del cuadro. ¿Por qué? Porque si el gráfico fuese más amplio todavía, ¿qué veríamos? Que al oeste, se está levantando una cordillera. Sí, sobre la placa de Nazca. De ahí su nombre. ¿Cómo se le llama a esta cordillera submarina que se ubica y se está levantando sobre la placa de Nazca? Está en la diapositiva, está al final. Dorsal de Nazca. Ahí está la dorsal de Nazca. Si es que el gráfico hubiese sido ampliado. Muy bien. Prosigamos. Ahora dejemos el relieve submarino y hablemos del litoral. Jóvenes, ¿el litoral de Italia tiene forma de qué? El litoral italiano tiene forma de qué? Tiene forma de bota. ¿Cómo se le llama a estos accidentes? Por los cuales una masa de tierra de gran tamaño invade territorio oceánico. Es correcto, se llama península. En el Perú, ¿hay penínsulas? Desde luego que sí. No son espectaculares como Italia, pero hoy tenemos nuestras cositas. Y si la península es de pequeño tamaño, que con la justa se ve en el mapa, ¿cómo se llama? ¿Peninsulita?
No, se llama punta. Hay puntas y penínsulas. Pero así como hay masas de tierra que entran al mar, tenemos lo inverso. Masas de agua que invaden territorio continental en forma permanente. ¿Cómo se llaman? Bahías. Bahías. Y a nivel mundial, cuando son más grandes, ¿qué nombre reciben? Golfos. Pregunta, ¿hay golfos en el Perú? ¿En el litoral peruano hay golfos? No hay golfos, porque no hay grandes entradas de agua. En todo caso, en el Perú hay golfitos. Sí, jóvenes, hay golfitos. Pero claro, no se les llama golfitos. ¿Cómo le decimos? Bahías. Las bahías son de menor tamaño. ¿Ah? Pregunta Arturo sobre el mar Mediterráneo. Si el mar Mediterráneo tuviese una entrada un poco más amplia, sería un gran golfo. Pero prácticamente tiene solamente una comunicación que se llama Estrecho de Gibraltar. Por tanto, es un mar de tipo Mediterráneo. Pero ayuda a la idea, ¿no? Analicemos ahora la primera imagen. La primera imagen corresponde a Piura. ¿Divisa usted en el mapa de Piura penínsulas? Por supuesto. Dos especialmente. Las voy a marcar de rojo. Primero la más pequeña. ¿Cómo se llama? ¿Península de qué? La primera. La de Paita. Y la segunda es la más grande del Perú. Nombre. Illescas. Y en ese mismo mapa, ¿hay bahías? En ese mismo mapa, ¿hay bahías? Sí, dos también. Una al norte de la península de Paita. ¿Cómo se llama? Qué sencillo, se llama Bahía de Paita, jóvenes. Lo que estoy marcando en círculo. De rojo, la península de Paita, y de azul, la Bahía de Paita. Y aquí, al norte de la península de Illescas, la bahía no se llama de Illescas, se llama Bahía de... Es grande, es la más grande del Perú, jóvenes. Se llama Bahía de Sechura. Las bahías son lugares idóneos para la construcción de puertos marítimos. Así tenemos que en la bahía de Paita está el puerto de Paita, que es fácil, ¿no? Bahía de Paita, puerto de Paita. Y en la bahía de Sechura está el puerto de... No siempre tienen el mismo nombre, por si acaso, ¿eh? En la bahía de Sechura destaca el puerto de Bayóvar. ¿Había escuchado usted esa palabra antes? ¿Bayóvar? Por supuesto. Algunos dirán, sí, profesor. Había escuchado esa palabra porque la depresión más profunda del Perú se llama así, depresión Bayóvar. Algunos por eso, ¿no? Y otros por la marca de conservas de atún, Bayóvar. Una marca de conservas llamada Bayóvar. Bueno, ya sabe de dónde viene esto, ¿no? De Piura. Analicemos ahora la segunda imagen. Es Ancash. Al norte, ¿qué tenemos? Primero, una gran bahía. Aquí hay una gran bahía. ¿Cómo se llama? Ahí lo estoy marcando. Escríbalo. ¿Bahía de qué? Ahí se ubica uno de los principales puertos pesqueros del Perú. Se llama igual. Chimbote. Bahía de Chimbote, puerto de Chimbote. Al sur hay otra bahía, más encajonada. ¿Cómo se llama la otra, jóvenes? Parece una laguna. Samanco. Entre las bahías de Chimbote y Samanco tenemos una península. Recuerda que las penínsulas las estamos marcando con rojo. ¿Cómo se llama esta península? Entre las dos bahías. La península de El Ferrol. Muy bien. Península de El Ferrol. Eso es Ancash.
Ahora vamos a la costa central, Lima metropolitana. En la tercera imagen, identifica la punta. En la tercera imagen, identifica la punta, Callao. Por supuesto. Aquí está, cerca de San Marcos, cerca de la ciudad universitaria. Entre la punta Callao y Chorrillos, tenemos aquí una gran entrada de agua que coincide con el circuito de playas. ¿Cómo se llama esta zona, jóvenes? Nombre, una bahía. Aunque no tenemos la costumbre de decirle bahía, más le decimos la Costa Verde. Toda esta zona es la Costa Verde, que va desde el Callao hasta Chorrillos, pasando por Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel. Y como dije, distritos del Callao como La Perla. Última imagen, Ica. Esto que voy a encerrar en un círculo. Esto que voy a encerrar en un círculo es la bahía o la península de Paracas. Lo que he encerrado en un círculo, jóvenes, rojo, es la bahía o la península de Paracas. Es la península de Paracas porque es masa de tierra. Es la segunda península más grande del Perú. Recuerda que la primera es Illescas, en Piura. Pero al norte de la península de Paracas, observa usted una masa de agua rodeada de tierra parcialmente. Sí, de menor tamaño, seguramente. Ya. ¿Qué cosa vendría a ser esto que voy a marcar de azul? Lo de azul sería una bahía. ¿Cómo se llama esa bahía? El general San Martín desembarcó ahí en 1820. Esa es la bahía de Paracas. La que he marcado de azul es la famosa bahía de Paracas. Ahí también cuenta la historia que se inspiró San Martín para los colores de la bandera, ¿no? ¿Recuerda? ¿Qué es lo que observó? ¿Qué es lo que divisó en el cielo? Una bandada, ¿de qué? ¿De qué aves? De pariguanas, con plumas blanquitas en el pecho y rosáceas en las alas. De ahí el color de nuestra bandera. Pero, para terminar, jóvenes, en esta última imagen, ¿nota usted otra bahía de gran tamaño? ¿Podemos identificar otra bahía? Sí, en la parte sur, ¿no? Claro, en la parte sur. Esa es la Bahía Independencia, que había sido mencionada por Nicolás hace un momento. Bahía Independencia. Jóvenes, esas son las dos principales bahías de Ica. La de Paracas y al sur la de Independencia. En la bahía de Paracas destaca el puerto de Pisco, cuyo nombre oficial es General San Martín, Puerto General San Martín. Y en la bahía de Independencia tenemos, tenemos el puerto de San Juan de Marcona, más conocido como Marcona, nada más. Talía pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre una punta y una península? Son las dimensiones, Talía. Las puntas son las pequeñas, como la punta Callao. Ejemplo, en un mapa del Perú, ¿se puede ver claramente la punta Callao, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? En un mapa del Perú, ¿se puede ver claramente la punta Callao? No se nota, no se nota. En un mapa del Perú sí se puede ver la península de Illescas, la península de Paracas, algo se ve. Las penínsulas son más grandes. Esa es la diferencia. Y también hay que admitir la forma, ¿no? Las puntas tienen forma aguda, de ahí su nombre. Bueno, para aquellos que querían saber el nombre de las principales puntas del Perú, ahí está la lista. La más boreal, Punta Capones en Tumbes, frontera con Ecuador. Pariñas, Balcones y Aguja, ¿dónde? En Piura.
De estas puntas, una de las más importantes es la de aguja. ¿Alguien recuerda en su clase de geografía de secundaria por qué era importante punta aguja? ¿O qué dato importante alberga? ¿Contiene? De nada, Talía. Ya, no se olvide. Dos son las principales corrientes marinas que recorren el Mar de Grao. Desde el norte, transportando aguas cálidas, la corriente de El Niño. Desde el sur, transportando aguas frías, la corriente de Humboldt, también llamada corriente peruana. Pregunta, ¿frente a qué región política ambas corrientes convergen? Claro, correcto, Piero. En otras palabras, estoy preguntando por la confluencia y luego divergencia entre las corrientes de El Niño y la corriente de Humboldt. Todos sabemos que se da frente a Piura. ¿Cómo se llama la zona exacta? Punta aguja. Ahí se da la confluencia, por eso lo he remarcado. Punta aguja. Más puntas. La punta en el Callao y la Chira en Lima. Otro relieve que tiene que recordar son los esteros. Usted dirá, profe, ¿qué es esto? Un estero. Mire la foto, bueno, la fotografía satelital. Los esteros los encontramos en los deltas, o sea, en las desembocaduras de ríos como el Tumbes, que al llegar al mar se ramifican. Bueno, en esas ramificaciones, en esos canales, encontramos terrenos fangosos. Esos terrenos fangosos se llaman esteros. Sobre los esteros se desarrolla una vegetación característica de Tumbes. Escríbalo. ¿Cuál es? Y se puede ver en la foto de la parte superior derecha. Los manglares. Entonces, si bien es cierto, se relacionan, no es lo mismo estero y manglar. De esos dos términos, ¿cuál es el relieve? ¿El estero o el manglar, jóvenes? ¿Cuál es el relieve? El estero. ¿Y la formación vegetal? Los manglares. Muy bien. Ahora, tenga cuidado porque uno podría pensar a partir de la explicación que solamente hay manglares y esteros en la desembocadura del río Tumbes. Los manglares y esteros más espectaculares están en el río Tumbes, pero también los tiene el río Zarumilla. Estero de Zarumilla, el río Chira, la Bocana de Miramar, el río Piura, estero de San Pedro. Pero los más importantes y extensos son el Bendito y Puerto Pizarro, en el río Tumbes. Ahora observe el mapa del Perú donde solamente hemos resaltado la llanura costera. Jóvenes, ¿en qué región política la llanura costera es más amplia? En Piura. ¿En qué zona de Piura? En el desierto más grande del país, el desierto de Sechura. 170 kilómetros. ¿Qué implica, jóvenes? Que desde la orilla de Piura, desde la orilla en el mar, Piurano, yendo hacia la sierra, ¿cuánto tenemos que recorrer para salir de la costa? 170 kilómetros. O sea, en carro, casi 3 horas, sin parar. ¿Ya se imagina usted caminando? Vayamos a la contraparte, jóvenes. ¿Y dónde la costa es más angosta? ¿Ya? Jóvenes, ¿dónde la costa peruana es más angosta? Más amplia es en Piura, Sechura. Y es más angosta en Ica o Arequipa, jóvenes. Bueno, está en la zona de frontera entre ambas, pero propiamente en Arequipa. En Arequipa. Dígame el nombre. Punta, otra punta más del Perú, pero la punta de Lobos.
Quiero que logre entender la cifra. ¿Cuántos kilómetros, jóvenes? Mientras que en Piura eran 170, en Punta de Lobos, Arequipa, cerca a Ica, solamente ¿cuántos kilómetros? Escríbalo. Solamente 5. Usted dirá, profesor, ¿y por qué resalta los 5 kilómetros? Deben haber aquí varios alumnos o alumnas que tengan la buena costumbre de levantarse a las 5 de la mañana y a eso de las 5:15, antes que amanezca, salen a correr por 1 hora. Debe haber aquí alguien que corra. A ver, para los que corren, para los que trotan en el peor de los casos, y hasta para los que caminan, pero primero con los que corren y trotan. 5 kilómetros. ¿En cuánto tiempo se hace? Luego hablamos de los que manejan bici, ¿eh? O tienen patineta. Primero, los que hacen la chamba más fuerte. Los que corren. Alexandra parece que no corre. Bueno, pensé que la respuesta iba a ser automática. Piero menciona, sí, más o menos, entre 20 y 30 minutos. Si hay aquí un corredor profesional, 20 minutos lo hace. Si hay alguien como yo, 30 minutos. A lo que voy es, demora menos de media hora. ¿Qué significa? Que si usted está en Punta de Lobos, a orillas del mar, en Arequipa, trota durante media hora nada más y ya está en la sierra. Esa es la parte más angosta de nuestra costa. Si lo explico de esa manera, si usted se percata, llama la atención, ¿no? Que sea, que implique tan poco tiempo. Pero bueno, es solamente ahí. Profe, ¿y en promedio de cuánto estamos hablando? Allá en promedio cambia la cosa, pues no son 30, 40 kilómetros de ancho. No se olviden, escríbelo. ¿Dónde queda Punta de Lobos? ¿Dónde queda Punta de Lobos? En Arequipa. Ahí están los extremos de la costa. Mis jóvenes, ahora hablemos de dos relieves. Uno diría, profesor, son totalmente opuestos. Yo veo la primera foto y veo un terreno fértil, hermoso. Es más, no parece costa peruana, profesor. Es el Valle Jequetepeque, típico valle costeño. Y a la derecha se ven algunos geoglifos, se ve la carretera Panamericana Sur. ¿Qué tenemos? La Pampa de Nazca. Jóvenes, ¿cuál es la principal diferencia entre ambas imágenes? ¿El color qué? La vegetación, correcto, el color verde de la primera y la ausencia de vegetación en la segunda, lo cual nos haría creer que una pampa cualquiera es un terreno donde no se puede cultivar. Jóvenes, falso. Las pampas, buena parte de las pampas costeñas, fueron en el pasado valles. Y si fueron valles, fueron generados por ¿qué acción? Por acción de los ríos. Los ríos, le mencioné yo, ¿qué hacen arriba? Desgastan. Luego, segunda fase, jóvenes, segunda etapa de la erosión, ¿cuál es? Primero es desgaste o degradación. Segunda fase, el transporte. ¿Qué transporta? Los materiales desgastados. Y por gravedad, esos materiales, ¿dónde son depositados? En la parte baja. ¿Formando qué? Formando valles y también pampas. Las pampas, jóvenes, tienen materiales aluviales. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay río. Y si no hay río, ¿qué tendríamos que llevar a cabo para que lo tenga? Para que tenga agua. ¿Desarrollar qué, jóvenes? Canales, acueductos, reservorios, represas. Ya. ¿Cómo se le llama todo eso? Complete. ¿Proyectos de qué? O sea, las pampas pueden ser convertidas en terrenos fértiles para la agroexportación si es que se desarrollan proyectos de irrigación. No se olvide.
Una pampa tiene potencial agrícola. Hablemos primero de los valles. Son también llamados abanicos fluviales. Otro nombre, jóvenes, ¿cuál sería? Lo vimos la semana pasada. Por la forma cónica que tienen. A los valles de la costa también, ¿cómo se les llama? Hay varios nombres. Valles transversales, conos de deyección, como menciona Emily. Muy bien, Piero. Naomi. Conos de deyección. Valles costeños, conos de deyección o abanicos fluviales. Sus suelos son los más productivos. Importantes, jóvenes, ¿para qué actividad económica? Estos conos deyectivos, importantes ¿para qué actividad económica? La agricultura. ¿Qué tipo de agricultura prima en estos valles? ¿Intensiva o extensiva? Intensiva. O sea, ¿orientada a dónde? ¿Al consumo local o al exterior? A la exportación, al mercado externo, por supuesto. O sea, no destaca aquí la papa, no destaca la yuca. Bueno, uno por el clima también. ¿Qué tipo de cultivos, jóvenes, destacan en los valles costeños? Tenemos los tradicionales, arroz, caña de azúcar, algodón, lo clásico. Pero también tenemos aquellos cultivos que están dando la hora. Uno ya a buen tiempo, ya se va por la segunda década, en la cual somos estrellas, el espárrago, jóvenes. Correcto, Talía. Los espárragos, que casi nadie come en Lima, ¿no? Ya, los espárragos. Pero somos una potencia mundial en espárragos, jóvenes, sí que no lo sabía. Somos potencia mundial en exportación de espárragos. Estamos entre los primeros lugares. Sí, en segundo lugar, correcto, Piero. Entre los primeros lugares. Y un cultivo que en los últimos 3, 4 años también ha visto el paraíso en nuestros valles. Tiene bastante vitamina C. Ideal para los jugos. Les fascina a los europeos y norteamericanos. Correcto, Catherine. Catherine. Los arándanos. En todas sus variedades. Blueberry, redberry, cranberry, todo lo que termina en berry. Esos son los arándanos. Y hay de diferentes colores. Es verdad, Alessandra. Jansly. También tenemos las famosas naranja, ¿no? Sin pepa. La naranja Wando, ¿no? Del Valle de Guaral. Aunque su producción ha disminuido, ¿ah? Si la pregunta hubiese sido hace 50 años, diríamos primero naranjas Wando, jóvenes, las mandarinas de Wando, fresas de Guaral. Ha disminuido la producción. La palta Hass, correcto. La palta Hass. Parece mantequilla. Bien. En la foto, el Valle Jequetepeque. Otros valles, Chira, en Piura, La Leche, en Lambayeque, Jequetepeque, en La Libertad, Santa, en Ancash, Chillón, Riman y Lurín, en Lima, Ica, en Ica, Camaná, en Arequipa, el Valle de Osmore, en Moquegua, y el Caplina en Tacna. En Tacna. Pampas, Olmos, la más extensa del Perú. Vamos a escribir en la parte superior el nombre del proyecto de irrigación que ha hecho que Olmos se convierta en una zona de agroexportación. ¿Cómo se llama el proyecto? Aquí lo escribo. Proyecto de irrigación Olmos. No, no es una broma. Profe, no se pase, pues, ¿cómo va a decir eso? Olmos, Pampa de Olmos, Proyecto Olmos. Así se llama el proyecto. Proyecto de irrigación Olmos. Pero sigamos. Tenemos 4 pampas en la Libertad. Chao, Virú, Moche, Chicama. Usted puede. ¿Cómo se llama el proyecto que ha convertido estas 4 pampas en zona fértil? Muy bien, se dio cuenta. Chavimochic. Perfecto, así se llama. Chavimochic. ¿Por qué? Cha de Chao. Vi de Virú. Mo de Moche, Chic de Chicama.
No era por Chavín Mochica entonces, ¿ah? En Ancash, siguiente proyecto, irriga las Pampas del Chimbote, Nepeña y Casma. ¿Qué es su nombre? Primero Chimbote. ¿Qué sale? Chin. Nepeña y Casma. Nombre del proyecto, Tinecas. En el sur tenemos Villacurí, en Ica, al igual que Nazca, Majes y Siguas en Arequipa. Dejamos los valles y las pampas para hablar de más relieves. Ahora los tablazos. Jóvenes, hemos hablado bastante sobre tablazos. De frente. Zorritos, ¿dónde queda? En Tumbes. Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora y Talara. ¿En qué departamento, jóvenes? Escríbelo. Todos esos. Piura. Pero recuerden, el primero Zorritos está en Tumbes. Otra fácil. Lurín. Tablada de Lurín, jóvenes. ¿Dónde? Tablada de Lurín, Lima. Lima Sur. Y el último, el gran tablazo de Ica en el departamento homónimo. Si los tablazos albergan hidrocarburos, las depresiones que albergan jóvenes, zonas en proceso de hundimiento, se ubican bajo el nivel del mar. ¿En qué son ricos? ¿En qué son ricas las depresiones? En sales. En sales. Las más importantes, la depresión Bayóvar, la más profunda del Perú, 37 metros bajo el nivel del mar. Piura. El Cerro, también en Piura, 25 metros bajo el nivel del mar. Salinas de Huacho, aquí en el norte chico de Lima, 12 metros bajo el nivel del mar. Muchas de las depresiones se encuentran como en la foto. ¿Cubiertas de qué, jóvenes? Es más, ve usted ahí una persona sobre una especie de canoa. Muchas de estas depresiones en realidad forman lagunas. Ahora usted dirá, profesor, o sea, si yo voy a la depresión Bayóvar, ¿podré nadar en sus aguas? No. ¿Saben cuándo la depresión Bayóvar presenta estas características? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué cosa tendría que darse en Piura para que la depresión Bayóvar tenga ese paisaje? No, pero mi pregunta es, ¿cómo se llenaría de agua la depresión? Sí, porque hay una, como dice Nicolás, hay una mezcla de agua salada y dulce, ¿verdad? Salada por las floraciones marinas. ¿Y lo dulce de dónde? Si no hay ríos por ahí. Jóvenes, del cielo, pues. O sea, de las lluvias. ¿Y en qué tipo de fenómenos llueve bastante en el norte, jóvenes? Cuando hay fenómeno de El Niño. Cuando hay fenómenos del Niño de moderados a fuertes, eso le pasa a la depresión Bayóvar. Se llena, se convierte en una laguna. Dunas, jóvenes, las dunas se forman ¿por qué? ¿Por degradación o agradación? Para recordar la semana 4. Por agradación. Las dunas se forman por agradación, por depósito generado por los vientos. Dunas más importantes. La de Purpur en Virula Libertad. Dunas en el desierto de Sechura. Y también las dunas que rodean la laguna de la Huacachina en el desierto de Ica. Zona donde más se practica en el Perú. ¿Qué deporte? De repente usted lo ha practicado ahí. Se ha lanzado sobre la ladera de la duna. El sandboarding, ¿no? O sandboard, le llaman algunos nada más. ¿Qué más se puede hacer ahí en la arena, jóvenes? Subirse a unos automóviles especiales, ¿no? ¿Cómo les llaman? Y claro, la clásica foto sobre el techo. Los buggies, otros le llaman, claro, buggies o tubulares, los famosos tubulares, porque sus estructuras son puros tubos de acero.
Ahora hablaremos sobre las estribaciones andinas, comúnmente llamados cerros. Los más importantes, el Morro Solar en Chorrillos, el Cerro San Cristóbal en el Rímac. Pero, ¿qué pasa con aquellas estribaciones jóvenes que reciben la humedad en invierno? La neblina propicia que en su superficie se formen ¿qué? Un tipo de vegetación llamadas lomas, que es la que usted puede ver en la foto. Parece una pradera, ¿no? La foto corresponde a Lomas de la Chay, protegida como reserva nacional. Pero no es la Chay la loma más extensa. La más extensa está en Arequipa. Escribe el nombre. ¿Cómo se llama la formación de lomas más grande del país? Correcto, Piero. Se llama, bueno, aunque hay una N que quitar ahí, Atiquipa. Las lomas de Atiquipa. Por el nombre, no se puede olvidar que está en Arequipa. Hasta suena parecido, ¿no? Atiquipa en Arequipa. Y dentro de Lima Metropolitana, ¿hay lomas? Sí, tenemos Paraíso y una que si usted vive por Lima Sur la ha visitado, Cerro Lúcumo. Si usted vive en Villa María el Triunfo, zona de Nueva Esperanza por la Chanchería, sí, muy cerca del último paredo del Rápido 5, debe saber de la existencia de este lugar, ¿no? El Cerro Lúcumo, ahí también hay lomas. Todavía quedan a lo largo de la costa restos de una antigua cordillera, la cordillera de la costa, valga la redundancia. Restos, en el norte, ¿qué vemos? El macizo de Illescas, la Silla de Paita y los cerros de Amotape, entre Tumbes y Piura. En el sur, desde Paracas hasta Chile. Son restos de una antigua cordillera. Ahora hablemos de la sierra. Sobre la sierra tenemos relieves como montañas, picos, nevados, volcanes, lagunas, mesetas, nudos, valles interandinos, quebradas, cañones, pasos o abras. Comencemos el listado entonces. Sectoricemos a los Andes. Primero, sector norte-occidental u occidental-norte. ¿Qué cordilleras destacan? En el sector occidental-norte destaca la Cordillera Blanca, la de Guaywash y la Cordillera Negra. En la Blanca, el Nevado Huascarán. En la de Guaywash, la segunda montaña más alta del Perú, el Nevado. Si usted le escribe, va a ser mejor. ¿Cómo se llama el segundo nevado más alto del Perú, jóvenes? El primero todos lo conocemos, es el Huascarán. El segundo nevado, escríbalo. ¿Cómo se llama? Yerupajá. Con tilde, si no dice otra cosa. Yerupajá. Con 6.634 metros sobre el nivel del mar. Pero cuidado, no se ubica en la Cordillera Blanca, sino en la Cordillera de Guaywash. ¿Y dónde está esta cordillera? En la frontera tripartita entre Ancash, sur de Ancash, Huánuco y Lima. La parte sierra de Lima. Otra cordillera de Ancash, la Negra, se le llama así porque no tiene nevados. Vamos ahora a la parte central, occidental central. ¿Qué tenemos? Dos cordilleras, la Viuda y la Central. Esto es entre Lima y Junín. En la parte sur, la cadena de conos volcánicos, donde destacan ¿qué cordilleras? Ampato, Chila, Volcánica, Barroso. A ver si tiene buena memoria. Es más, me adelanto un tema. ¿En cuál de estas cordilleras nace el río Amazonas? Y con eso nos vamos al descanso, jóvenes. ¿En cuál de estas cordilleras con volcanes nace el río Amazonas? En la de Chila. En la de Chila. Muy bien. Muy jóvenes, pausamos la grabación. Bien. Vamos ahora a desarrollar los relieves que nos estaban faltando en la sierra. Como hemos visto ahí en la imagen, usted puede ver en el mapa de la parte de la derecha la sucesión de conos volcánicos. Son alrededor de 400 conos volcánicos. Y hay peruanos que solamente conocen el nombre de uno.
el Misti. Y eso por la Ciudad Blanca, nada más. Porque si no, imagínense. Pero también cuenta con el Sabancaya, que está activo. Pero no se asuste, no es actividad de profusión de lava. ¿Ah? También está el Lubinas, que presenta actividad regularmente cada 2 años, se activa con cenizas y fumarolas. En la cordillera oriental, hemos visto los 3 sectores de la occidental. Norte, ahí está la Blanca. Centro, la de conos volcánicos. Ahora veremos la cordillera oriental. En Cusco, Vilcabamba y Vilcanota. En Vilcabamba, el nevado más alto es el Salcantay. Y en Vilcanota, el Ausangate. En Puno, al norte de la meseta del Collao, destaca la cordillera de Carabaya, cuyo monte más importante es el Alincapac, con 5.780 metros sobre el nivel del mar. Jóvenes, les hago una pregunta. ¿Cuál de estos 3 nevados, Salcantay, en Vilcabamba, Ausangate, en Vilcanota, o Alincapac, en Carabaya, sería más propenso al cambio climático? ¿Cuál de los 3 cree usted es más propenso al cambio climático, al deshielo? ¿El más alto o el más bajo, jóvenes? ¿Dónde ataca primero el cambio climático? ¿A los nevados más altos o más bajos? A los más bajos, por supuesto. O sea, de los 3, siguiendo ese razonamiento, el Alincapac sería el primero en deshielarse, en desaparecer, porque no llega a 6.000. De eso hablaremos más adelante. En la semana número 7 hablaremos sobre cambio climático, pero ya sabe, es una consecuencia, el retroceso glaciar. Otros relieves andinos. Las zonas fértiles, los valles interandinos, donde destacan el Colca. A ver, escribe en el chat. Colca, ¿ubicado en qué región? No estoy hablando todavía del Cañón del Colca, estoy hablando del Valle del Colca, pero se ubica en la misma región, Arequipa. Era, profe, ¿cómo será el Valle del Colca? Ahí está la foto. ¿Qué opina de la foto de la parte inferior? Quita el aliento, ¿no? Es espectacular. Eso es el Valle del Colca. ¿Identifica los andenes en la foto? ¿Ve andenes en la foto? ¿Cuál, terrazas? Por supuesto. Una zona muy bonita. Buen lugar para usarlo de base, por así decirlo, de centro de operaciones, para de ahí visitar el Cañón del Colca. O sea, el Valle del Colca, donde usted se hospedaría, y ahí se iría de expedición al Cañón del Colca. Salvo que le tenga miedo al Cañón del Colca. ¿Le tiene miedo al Cañón del Colca? Y si la respuesta es sí, ¿a qué le tendría miedo? Vamos a ver algunas respuestas. Profesora, que me empujen. No, jóvenes, no, no, no. Tiene que ir bien acompañado. Sí, vamos a perderse por ahí. Bueno, no es una buena zona para perderse en paraje del Cañón del Colca, es prácticamente una condena a muerte. La hipotermia, jóvenes. O caer, ¿no? El relieve es muy accidentado. Vayamos al siguiente valle. Callejón de Huaylas. Dígame, ¿dónde queda? El Callejón de Huaylas, jóvenes, ¿dónde? En Ancash. Se llama callejón porque se ubica entre 2 paredes, por así decirlo. Al oeste, la Cordillera Negra, y al este, complete, ¿qué cordillera? Al oeste, la Negra, al este, la Cordillera Blanca. El Callejón de Huaylas se ubica entre la Negra y la Blanca. Ahora tenemos el valle interandino más extenso y poblado. ¿Cómo se llama? Valle del Mantaro. Ubicación, jóvenes. ¿Qué región?
El Mantaro, Junín, muy bien. Siguiente. Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas. ¿Qué región? Cusco. Penúltimo, el Valle de Chili. Arequipa, ahí se ubica la Ciudad Blanca. Y la cuna del poeta más universal del Perú, la Libertad. Y nos referimos, por supuesto, a César Vallejo, pues, ¿no? Santiago de Chuco, Sierra de la Libertad. Mesetas, la más extensa, la del Collao, en Puno. La segunda más extensa es la del Bombón. ¿Dónde la del Bombón, jóvenes? Bombón. Junín. Castro Virreina, en Huancavelica. Castro Virreina en Huancavelica. Las dos que vienen, Parinacochas, como la foto, y Pampa Galeras, protegida como Reserva Nacional. ¿Las dos dónde? En Ayacucho. ¿Qué me puede decir de la foto, de la foto que aparece en la parte inferior? ¿O no le sugiere nada a la imagen? ¿No le gustaría estar ahí corriendo por el campo? ¿A quién no? ¿Qué animalitos son los que están ahí? Comiendo el pasto. Vemos un importante número de camélidos jóvenes. A lo que voy. Recuerden, los diferentes relieves que tiene el Perú presentan diferentes potencialidades. En el caso de las mesetas, ¿con qué actividad económica las podemos asociar más? Con la ganadería, muy bien. Y los valles, jóvenes, los valles, sean costeños, conos de dirección, sean interandinos o sean longitudinales como en la selva alta, ¿con qué actividad? Los valles. Con la agricultura, correcto. Las pampas, agricultura o ganadería, las pampas. Las pampas también sería agricultura, pero previamente habría que desarrollar ¿qué? Para que la pampa sea explotada por la agricultura, habría que llevar a cabo ¿qué? Proyectos de irrigación, correcto. En el caso de los tablazos, ¿favorecen la extracción de qué? Los tablazos de hidrocarburos. En las depresiones, extracción de sales. Perfecto. Y la última, jóvenes, no quiero cansarlos. Y en los cañones, ¿qué potencial encontramos? Recuerda que los cañones presentan esas formas verticales precisamente por la erosión generada por los ríos. El río tiene bastante fuerza. Muy bien, Lorena, Nicolás, Piero. La generación energética a través de qué tipo de infraestructura? Centrales hidroeléctricas. Los cañones tienen potencial hidroeléctrico. Destaca el cañón más profundo de la Tierra. Sí, jóvenes, el más profundo del mundo está en Arequipa. Son más de 3.500 metros de profundidad. ¿Cómo se llama? Cotahuasi. No muy lejano en profundidad, el Colca, con más de 3.000 metros. Del Pato, en Ancash, formado por el río Santa, cuando erosiona la Cordillera Negra. Y nuestro río Rímac también forma un cañón. De repente lo ha visto cuando ha ido por carretera. ¿Cómo se llama ese cañón? Escríbelo. ¿Cómo se llama el cañón ubicada en la provincia de Guarichirí, región Lima? Infiernillo, cañón del Infiernillo. Si usted, cuando ha ido por carretera a La Oroya, a Huancayo, no se ha quedado dormido en el viaje y ha tomado fotos de los diferentes paisajes, ha podido observar el cañón del Infiernillo. Más relieves. En las laderas de montañas y estribaciones encontramos quebradas, son hendiduras alargadas y estrechas. Jóvenes, las quebradas se asocian lastimosamente con qué desastre natural activado por las lluvias, también conocidos como yokyas, con los huaicos, huaicos o yokyas. Tenemos quebradas
en zonas altas como las de Apacheta y Carhuasanta, en Arequipa, o bajas como la de Huaycoloro, aquí en la cuenca del río Rímac. ¿Es correcto, Arturo? Aparte de huaicos o lluvias, estas lluvias pueden generar el derrumbe de materiales, ¿no? Por último, los pasos o abras. Jóvenes, pasos o abras, ¿generados por qué? ¿Por degradación o agradación? Ya sabemos que son los glaciares, pero ¿por degradación o agradación? Los pasos o abras. Por degradación. Más bien las morrenas se forman ¿por qué? Por agradación. Las morrenas se forman por agradación. Los pasos o abras y los valles en forma de U por degradación. No se olvide la diferenciación. ¿Cuáles son los más importantes? Aquí los tenemos. El más bajo del Perú, el paso de Porcuya. Une Lambayeque con Cajamarca, Olmos con Jaén. No llega ni a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Este es, hay que admitirlo, el más transitado. Carretera que une Lima con La Oroya. Aunque me he percatado de algo, no sé si usted también, que la mayor parte de viajeros no le llama como tiene que denominarle. El Abra se llama Anticona, pero si usted ha viajado en el bus interprovincial, rumbo a La Oroya y luego Huancayo, se ha percatado que la gente más bien le llama de otra manera, porque es común que la gente pregunte siempre, es como la referencia. Ya llegamos a, ¿cuánto falta para tal? Claro, la gente más le dice Ticlio. ¿Ya pasamos Ticlio? ¿Cuánto falta para Ticlio? Me desmayé en Ticlio. Dejé mi regalito en Ticlio. Casi me muero en Ticlio. Ticlio, Ticlio, Ticlio. Bien. Ticlio existe, por supuesto, pero no es correcto. Ticlio, que está muy cerca, es el paso por vía ferroviaria, por tren. Esa es la diferencia. Jóvenes, en la imagen que vemos, carretera o vemos red ferroviaria. ¿Qué vemos en la foto? Vemos carretera. Por tanto, es el Abra Anticona. ¿Usted se imagina que su bus se malogre a la medianoche en algún día de invierno en esa zona? Puede pasar, puede pasar. Pero el más alto del Perú no es ni Ticlio ni Anticona, es Chimboya, que une Cusco y Puno. Son más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Paso ahora más alto del Perú, Chimboya. Por último, la selva. ¿A cuál de las dos se le llama también ceja de selva, jóvenes? ¿A la alta o a la baja? Ceja de selva. A la alta. Muy bien, a la alta. ¿Y habrá otro nombre, jóvenes? Sí. Rupa Rupa. Selva alta o Rupa Rupa. Y si a la selva alta le decimos Rupa Rupa, a la selva baja también le denominamos ¿de qué manera? Omagua. Diferencias, la altitud. La alta va de 3.000 a 400 y la baja de 400 a 80. Hablemos primero de la selva alta. Veamos las dos fotos. Típico de selva alta. En la primera foto, ¿qué es lo que vemos? Un pongo. Usted dirá, profe, ¿qué es eso? Un pongo es un cañón ubicado en la selva alta. Este pongo se ubica en Ucayali. Se llama Boquerón del Padre Abad. La segunda imagen corresponde a un valle longitudinal. Quillabamba. A ver, recuerda, ¿qué región? Quillabamba. Zona de buen café. Por ejemplo, mis padres dicen que el mejor café del Perú es de Quillabamba. Jóvenes, ¿dónde queda Quillabamba o la Convención? También llamado Valle de la Convención. En la región Cusco. Y bueno, le adelanto, bueno, le confieso, mis padres son cusqueños. También por ahí algo de regionalismo, ¿no? Ya, selva alta, ceja de selva con superficies montañosas, cubiertas de vegetación, laderas, pongos y valles estrechos.
En la parte baja, valles amplios ocupados por asentamientos humanos, o sea, ciudades. Principales cordilleras. En la selva encontramos dos cordilleras. La oriental, donde tenemos a la cordillera del Cóndor, Amazonas, Pongo de Rentema, frontera Cajamarca-Amazonas, y los pongos de Tambo y Mainique. Tambo en Junín, Mainique en Cusco. Son pongos, ¿ah? Rentema, Tambo y Mainique son pongos, jóvenes. Si los pongos son como cañones en la selva alta, ¿qué potencial tienen también los pongos? Hidroeléctrico, energético. Especialmente este pongo ubicado en la cordillera subandina. ¿Cómo se llama? Si le preguntan por el pongo más extenso del Perú, ahí lo estoy remarcando. ¿Cómo se llama? Pongo más extenso del Perú. 12 kilómetros de longitud, jóvenes. Se ubica entre Amazonas y Loreto. Es formado por el río Marañón, el pongo de Manseriche. Otro pongo formado por el río Guayaga, el pongo de Aguirre, en honor al traidor Lope de Aguirre. Esa es historia, jóvenes. Y nuevamente el boquerón del Padre Abad, erosionando la cordillera azul. Valles longitudinales, aquí están, Jaén en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Mayo, Alto Mayo en San Martín, Guayaga, San Martín, Huánuco, Tingo María, netamente Huánuco, Oxapampa y Posuso, Pasco, Chanchamayo y Satipo. A ver, los últimos completamos con usted. Chanchamayo y Satipo, ¿qué región? Junín. Retrocedo una. Oxapampa y Posuso, ¿qué región? Pasco. Quillabamba o la Convención. Cusco. Y Tambopata, sorpresas, ¿ah? Uno escucha Tambopata y piensa en Madre de Dios, y está bien. Abarca Madre de Dios y también un pedazo de ¿qué región? Muy bien, Talía Lorena, Puno. Lo que pasa es que uno escucha Puno, piensa en el lago Titicaca, en la isla de los Uros, en la meseta del Collao y en los nevados de la cordillera de Carabaya. Pero Puno también tiene ceja de selva en la frontera con Madre de Dios. Es más, del norte de Puno, frontera con Madre de Dios, que es ceja de selva, procede, para especialistas, lo que es el mejor café gourmet del mundo. Ha ganado medalla de oro en diferentes concursos en la misma Francia. Estoy hablando, por supuesto, del café Tunqui. ¿Había escuchado hablar usted de ese café? Café Tunqui. ¿Y por qué se le llama así? Café Tunqui. Porque parte del proceso que hace comestible, aprovechable el café, es que el animal llamado Tunqui sirve de cafetera momentánea. En otras palabras, el Tunqui se traga el café, no lo picotea, y luego lo defeca enterito. Y es ahí donde los caficultores lo recogen. Jóvenes, ¿de qué animal estoy hablando? Ave nacional del Perú. ¿Debe haber visto usted reportajes documentales sobre esto? Claro, correcto, Lorena. Nos referimos al gallito de las rocas. Ese es el tunqui. En Satipo Chanchamayo también hay otros animales que hacen la misma función. Por ejemplo, el coatí también hace eso. Cuevas. En Tingomaría, Huánuco. La cueva de las lechuzas, debajo de la Bella Durmiente. Y aquí, la tercera caída de agua más alta del mundo. Sí, jóvenes, tenemos la tercera catarata más alta del planeta. La primera está en Venezuela, la segunda está en África, la tercera está en Amazonas, Perú. Escribe el nombre. ¿Catarata de qué? La catarata de Gocta, región Amazonas. Se lo baja, lo último. Se extiende entre 80 y 400 metros. ¿Qué cosa es? Es una llanura. A pesar de ser una llanura, encontramos desniveles. Comencemos por el nivel que está al costado del río, jóvenes. Permanentemente inundado. Permanentemente inundado.
se llama igual que la palmera que abunda en esos terrenos fangosos. Se llaman tahuampas. ¿Ya? Tahuampas. Sinónimos, aguajales también se les llama. Tahuampas o aguajales, es lo mismo. Siguiente nivel, jóvenes, siguiente nivel. Es una terraza más alta. Es una terraza más alta. Dígame el nombre. Las restingas. Pregunto, ¿las restingas se pueden inundar? ¿Las restingas se pueden inundar? Sí, jóvenes, en época de crecida, el río puede llegar hasta ahí. O sea, si bien es cierto se practica agricultura, no son buenos terrenos para el asentamiento de la población. Entonces, profesor, las ciudades se establecen en lugares donde no llega la crecida de los ríos. Dígame el nombre de esta terraza más alta. De ahí su nombre, Los Altos. Esos son los tres niveles, jóvenes. Los Altos, las Restingas y las Tahuampas. ¿Qué más encontramos? Filos, que son las estribaciones, barrizales, terrenos cercanos al río formados por barro, buenas para agricultura, y las playas, que son las acumulaciones de arena. Pero las terrazas son tres: Tahuampas, Restingas y Altos. Ahí tenemos los ejemplos. La primera foto corresponde a ¿qué? A un filo, son estribaciones. La segunda foto, donde están las ciudades, los altos. Eso es Pucallpa, por ejemplo. La tercera foto, Restingas. Y la última foto, jóvenes, ¿a qué corresponde? La última foto, vemos dos cosas. En la parte superior, la curva, el río sinuoso, que es el meandro. Pero en la parte inferior vemos una parte del río que se desprendió. ¿Y en qué se convirtió? En una laguna en forma de media luna o herradura. ¿Cómo se llaman las lagunas en forma de media luna o herradura? Bueno, hay dos nombres. Las puede llamar cochas o también las puede llamar tipishkas. Cochas o tipishkas. Más fotos. Ahí ve la playa, la arena. Sí, jóvenes. Ahí los ríos también forman playas. La segunda, la Atahuampa. Mire al ingeniero, el agua le llega casi a la cintura. Aquí los barrizales, buenos para cultivar arroz. Barrizales o barriales, jóvenes, se les puede llamar de las dos maneras. Barriales o barrizales, no hay problema. Y la última, una cordillera llamada San Francisco, en Ucayali. Preguntas. Cuando se estudia el relieve submarino peruano, es importante considerar la dinámica de placas tectónicas, pues el relieve que se forma por subducción de la placa oceánica de Nazca por debajo de la placa continental da origen a ¿qué? ¿Cómo se llama el relieve de contacto, jóvenes? Entre una placa oceánica y una continental. En otras palabras, ¿dónde se produce exactamente la subducción? La clave es la B. Muy bien, en la fosa marina. En la fosa marina. Bueno, aquí nos mencionan de la zona meridional. Bueno, de la zona central o norte, cualquiera. Se llama fosa marina. En una conferencia de historia ambiental, el expositor explica que la ciudad de Lima fue fundada en el Valle del Rímac. No se olvide que hoy es 17 de enero. Mañana que nos reencontramos, Lima se viste de gala. Lastimosamente no va a haber serenata, ni reunión, ni orquesta en la Plaza de Armas, ni podemos comer picarones cerca a Palacio de Gobierno. Sí, pues, Lima cumple 486 años de fundación española. Bien, desde el punto de vista agrario, el Valle del Rímac contaba con más áreas agrícolas que geográficamente. A ver, las partes agrícolas de lo que era el Valle del Rímac son parte del cono de dirección del valle verdadero. Están conformadas por esteros. Jóvenes, ¿en Lima hay esteros? En Lima, falso. Los esteros son del norte. Tú me Sipira. 3. Estribaciones andinas y lomas activas. ¿Podemos considerar que son parte de las zonas agrícolas de Lima? Falso. Y la última, sí, constituidas por depósitos aluviales. La clave sería 1 y 4, la B. Marcamos la B.
1 y 4. Vamos por la tercera. El estudio de los Andes ha permitido adaptar ciertas actividades. Ya, de acuerdo a esta afirmación, determina el valor de verdad. O sea, ¿qué cosa es correcto con respecto al uso que se le da a los Andes? Veamos. En el sector noroccidental, o sea, Cordillera Blanca, Cordillera de Huayhuash, interesa el andinismo en el Nevado de Huascarán. Eso es verdadero, se practica el montañismo en nevados de la Cordillera Blanca y Huayhuash, que se ubican en el sector noroccidental. Es verdadero eso. 2. Los Andes suroccidentales, o sea, la cadena de conos volcánicos, son estudiados activamente por sus volcanes. Verdadero. Las dos primeras son verdaderas. 3. En el sector suroriental, o sea, norte de Puno, Cordillera de Carabaya, se desarrolla gran actividad ganadera. Eso es verdad. Pero de vacunos, camélidos y ovinos, no de caprinos. En caprinos sobresale Piura. La tercera es falsa. Y cuarto, en el sector central, occidental, o sea, entre Lima y Junín, se desarrolla investigación por petróleo. Jóvenes, entre Lima y Junín tenemos importantes reservas de petróleo para que sean exploradas o investigadas. No. Entonces, ¿cuál es la clave, jóvenes? La letra C. Verdadero, verdadero, falso, falso. Las zonas ricas en petróleo en el Perú son Loreto, la llanura loretana, y los tablazos que están en Tumbes y Piura. La última. En la selva peruana existen importantes cuerpos de agua en reposo con forma de herradura. Jóvenes, está fácil. ¿Cómo se llaman estas lagunas que fueron parte de meandros? Cochas o tipishcas. La clave es la letra A. Muy bien. Ahora, en cívica, analizaremos primero, vamos a ver la corrupción, la discriminación y la delincuencia. Por supuesto, son problemas que afectan la convivencia en el Perú. Pero antes de hablar de los problemas que amenazan la convivencia en el Perú, tenemos que definir qué cosa es convivencia. Bueno, como su nombre lo indica, la convivencia social, armoniosa, basada en valores democráticos, consiste en... A ver, voy a poner un contraejemplo mejor. Una sociedad donde todos piensan lo mismo, donde todos aceptan los mandatos sin replicar, ¿es un buen ejemplo de convivencia social? ¿Qué opina usted? O si no quiere verlo a manera de una sociedad en un salón de clases, a ver, en un salón de clases, los niños callados y todos obedecen a rajatabla lo que dice el profesor. ¿Será el mejor ejemplo de convivencia social? ¿Qué cree usted? Muchos que les gusta, por ejemplo, el orden como primer valor, dirán, profe, esa es la sociedad ideal. Nadie replica nada, nadie contesta. No, jóvenes, no, jóvenes. A veces creemos que convivencia implica que no haya, por ejemplo, debate. Es sano que haya, por ejemplo, disconformidad en los pareceres. Lo terrorífico sería que todos piensen igual. Como todos tenemos diferentes pensamientos, entonces se va a producir un conflicto. Lo que pasa es que hay gente que no quiere que haya conflictos. Los conflictos son sanos, jóvenes. Lo que pasa también es que cuando usted piensa en conflicto, piensa en toma de carreteras, peleas con la Policía Nacional. No, jóvenes, esos serán los conflictos que derivan en violencia. Un conflicto simplemente es la discrepancia entre dos puntos de vista. Entonces, el punto es no evitar que haya conflicto, sino manejar y resolver el conflicto. En una sociedad democrática, ¿cómo tendría que solucionarse un conflicto, jóvenes?
¿Usando la violencia? ¿Cree usted que esa es la mejor manera? ¿Me impongo por mi fuerza? Desde luego que no. Para ello, jóvenes, debemos desde pequeños practicar algunas habilidades. Dígame usted, ¿qué habilidades creen ustedes que son importantes para la convivencia social? Le menciono, correcto, Lorena, que haya comunicación. Otra, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Cómo se llama eso? Catherine, correcto. El respeto también a las ideas ajenas. La empatía, como dice Nicolás, Emily. La empatía, correcto, María. Lorena. Ser empático. Usted que conoce la sociedad limeña, la sociedad peruana, que ven noticias, que usted cuando va al mercado nota, o cuando sube un mototaxi. ¿Hemos avanzado o retrocedido en lo que es convivencia social? ¿Qué cree usted? Esto que le pregunto es una opinión. Por tanto, lo que usted escriba no es ni bueno ni malo. Luego yo también daré mi opinión. Primero quiero leer la suya. A ver, veamos algunas respuestas. Bueno, se ve que están escribiendo bastante, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ya. Tenemos algunas respuestas por fin. Alessandra menciona que ella percibe que hemos retrocedido. ¿Ya? Catherine también. Yo también créeme a uno a la idea dada por Alessandra y Catherine. Hemos retrocedido. Se nota, jóvenes, saliendo a la esquina. Qué bonito sería, jóvenes, el día en que, por ejemplo, dos conductores de transporte urbano resuelvan una diferencia de la siguiente manera. Llega el siguiente paradero, uno se baja del bus y le dice al otro, te ofrezco mis disculpas. La verdad que no debí haberte cerrado en el kilómetro anterior. Puse en riesgo tu vida y la vida de todos tus pasajeros, solamente para ganar 2 o 3 soles más. Y la otra persona le responda, no te preocupes, a veces nos nublamos, puede pasar, te acepto las disculpas. Muy bien, yo le pregunto, el caso expuesto es algo muy común, por ejemplo, en transportistas. Ya ve, es más, profe, usted está en un mundo, en una burbuja. No, por eso lo que yo he mencionado yo nunca lo he visto, por ejemplo. Es más, eso que he explicado yo nunca lo he visto. Pero sería interesante que algún día podamos nosotros comunicarnos y resolver problemas de esa manera. Bueno, jóvenes, vamos a mencionar primero qué cosa es convivencia democrática entonces, la teoría. Convivencia democrática sustentada en una cultura de paz. Consiste en vivir en armonía con el que piensa distinto. Sí, jóvenes, porque qué fácil es convivir con el que piensa igual a uno. Ahí no hay ningún esfuerzo. O que tiene diferente cultura, raza, idioma, religión, respetando sus derechos. Es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto de los derechos humanos y las libertades de todos. Yo sé que esto ocurrió hace mucho tiempo, pero esto fue lo que practicaron los españoles cuando llegaron a América. Respetaron las costumbres, la religión, el idioma de los nativos americanos. Desde luego que no. Yo le hablé acerca de competencias o habilidades que se deben practicar. ¿Dónde se deben dar la práctica de estas herramientas, jóvenes? ¿Solamente en el colegio? ¿Por parte de un docente? No solamente en el colegio. Aquí tiene
capital importancia el papel de qué? Del lugar donde está el niño antes de ir al colegio. Y nos referimos a la casa, a la familia. Pero, ¿qué pasa si dentro de la familia hay manifestaciones de violencia física y psicológica? Pregunto yo, ¿qué estamos creando en el seno de esta familia disfuncional? Donde todo es grito, donde todo es insulto, donde la chancleta sale volando a cada rato. Sí, jóvenes, y digo la chancleta porque usted sabe a qué me refiero. Y a veces nosotros hasta idealizamos ese tipo de tratos. Yo conozco gente mayor, profesional y todo lo demás, que idealiza la violencia, diciendo, gracias a que me pegaron de chiquito, ahora soy un hombre de bien. Imagínense. Pero bueno, ¿qué valores debemos practicar? Acá tenemos algunos. El consenso, igualdad, respeto, pluralismo, tolerancia, libertad. Veamos algunos. ¿Qué es la tolerancia? Es la capacidad de escuchar y aceptar las diferencias. ¿Qué es el pluralismo? Es la actitud de reconocimiento a la diversidad de opiniones. Respeto, reconocimiento del valor que uno tiene de sí mismo y los demás. Igualdad, tener todos los mismos derechos. Consenso, es la decisión en conjunto teniendo en cuenta la opinión de la mayoría. Y bueno, la libertad que ya todos conocemos. ¿Qué es una cultura de paz? Es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Eso es lo que deberíamos alcanzar. Ejemplos: promoción de la democracia y derechos humanos, erradicación de la pobreza y desigualdades. Jóvenes, una sociedad con un bolsón de pobreza importante y fuertes desigualdades entre los grupos sociales es un caldo de cultivo para justamente la aparición de amenazas a la convivencia democrática, promoción del desarrollo económico, eliminación de todo tipo de discriminación, solución de las controversias con el diálogo. Estas acciones conllevan justamente a ello que estamos mencionando, a lograr una cultura de paz. Definida la convivencia democrática y la cultura de paz, ahora vamos sí a mencionar los problemas, las amenazas a esta convivencia. Podemos mencionar hasta 10, pero son 3 las que le van a preguntar. La discriminación. ¿Usted alguna vez ha discriminado a alguien? Parte de la solución, parte de reducir el problema de la discriminación es identificar cuándo hay discriminación. Otro problema es el negacionismo. Hay gente que cuando hay un caso de discriminación evidente, no sé si usted los ha leído, los ha escuchado, dice, no, no hay discriminación, eso no es discriminación, ¿no? Y hasta critica a los que identifican la discriminación. Esos son resentidos. Esos son las personas que todo critican, todo ven discriminación. Tenga cuidado con esas personas. De repente son familiares. Profe, ¿por qué cuidado? Porque son personas que han naturalizado la discriminación. Profe, pero ¿acaso no pueden estar ellos de repente eh, diciendo la verdad? De repente no hay discriminación. Por eso decía yo, en casos evidentes de discriminación. Hay gente que más bien prefiere taparse los ojos, ¿no? Ponerse una cinta y decir, no, aquí no hay discriminación. Eso no coadyuva el problema. También tenemos otros ejemplos. Cuando hay gente que critica el racismo, siendo racista. No sé si también se ha percatado de ello.
Gente que critica el racismo y usa argumentos racistas. Un claro ejemplo. Cuando tenemos a un mestizo, y esto es un deporte nacional en el Perú prácticamente, un mestizo que, entre comillas, cholea a una persona de piel más oscura. Si usted observa, si usted observa ese triste espectáculo, es probable que dentro de los espectadores hay una persona que critique la discriminación, y está bien que la critique, pero la critique en los siguientes términos. Y dice, ¿y quién eres tú para cholear? ¿Acaso eres gringo? Si se ha percatado, y eso es muy común, este espectador que critica la discriminación está siendo no racista. ¿Qué cree usted? Por supuesto que está siendo racista también, porque implícitamente, ¿qué cosa nos está diciendo? Que solamente pueden discriminar a algunas personas. Como tú eres mestizo, tú no puedes discriminar. En cambio, él sí puede hacerlo. Eso también está mal. Jóvenes, eso tiene que ver con el problema que estoy mencionando. Naturalizar la discriminación, creer que es normal. Creer que es normal y hasta risible, cómico, ver un personaje en la televisión que claramente discrimina a la mujer andina. Y hay gente que se ríe. Y es más, hay padres de familia que llevan a sus hijos al circo donde ese personaje es el centro de atención. Y sabe usted muy bien a qué me refiero. Pero bueno, problema de vivir en una sociedad que niega el racismo, la discriminación. Ah, y no se olvide, el racismo es un delito. Lo que pasa es que mucha gente que es víctima del racismo no denuncia. Está tipificado en el Código Penal. Es un delito de lesa humanidad, el racismo, ya lo sabe. Segundo problema, la corrupción. Tercero, la delincuencia. Hablemos del primer problema, la discriminación. Es el trato diferenciado o desigual que sin justificación se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Ya no se olvide entonces, trato diferenciado e injustificado, que se base en un motivo prohibido, color de piel, origen, etnia, sexo, idioma, y que produzca el menoscabo a los derechos humanos. Tipos. Tenemos a nivel social, el clasismo, étnico, el racial, el racismo, laboral en el centro de trabajo, religioso por credo, ideológico por ideas políticas, nacionalidad por nacionalidad, clásico ejemplo, la xenofobia, discriminación al discapacitado y también por orientación sexual, que suele llamarse homofobia. Ahora hablemos de la corrupción. Es el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa o para terceros. Genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Sí, la corrupción afecta a los derechos fundamentales. Factores, la ambición, la codicia, la falta de valores. ¿Qué afecta? La gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones. Claro, porque si un congresista es ampallado recibiendo una coima, uno a veces generaliza y dice, el Congreso es corrupto en general. Daña la confianza en las instituciones. Atenta contra los derechos de las personas. Comencemos con el primer tipo de primer tipo de corrupción, cohecho o soborno, también conocido como coima. Hay dos tipos, activo y pasivo. Jóvenes, si un funcionario recibe dinero, es cohecho, por supuesto. ¿Pasivo o activo? ¿De qué se le acusaría a ese funcionario? ¿De cohecho pasivo o activo? De pasivo, porque es el que recibe justamente el soborno. ¿Y quién sería acusado por activo?
La otra parte del binomio. Correcto, el que corrompe, que puede ser un particular, un empresario, cualquier otra persona, una empresa, el que da, por supuesto. Siguiente tipo de corrupción, la colusión. Jóvenes, colusión procede de qué verbo? Colusión. De coludir, muy bien, de coludir. ¿Y qué implica coludir? Ponerse de acuerdo. Profe, pero ponerse de acuerdo no es malo. Ponerse de acuerdo para afectar al Estado. Típico caso, en las licitaciones, en los contratos. Veamos la definición. Asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado o entidad u organismo del Estado a través de concursos amañados. ¿Sabe que hay concursos para que las empresas puedan darle un servicio al Estado? ¿Ya qué pasa si la persona, el funcionario, el servidor encargado de llevar a cabo el proceso de licitación, bajo la mesa, le dice todas las cosas al empresario que tiene que hacer para ganar la licitación? Eso es colusión. Tercer tipo de corrupción, peculado. Jóvenes, la palabra peculado procede de qué sustantivo? Peculado. Viene de peculio. ¿Qué es el peculio? Puede googlear si gusta. ¿Qué es el peculio? ¿El conjunto de qué? Peculio. Es el conjunto de bienes. Pertenencias. Se aplica cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se le hayan confiado. A ver, el siguiente caso. Yo soy alcalde de un distrito, ¿correcto? Como alcalde, tengo a mi disposición buses, automóviles que son de la municipalidad, que deben ser usados para actividades de la municipalidad. ¿Y qué he hecho yo, jóvenes? He destinado al chofer, correcto, y al auto de la municipalidad para que lleve a mis hijos al Parque de las Leyendas. Pregunto yo, ¿el acto descrito es un tipo de corrupción? La respuesta es sí. Dígame, ¿qué tipo de corrupción? Lo he explicado. El auto de la municipalidad se ha utilizado para llevar a los hijos del alcalde a un centro recreacional. Eso es peculado, el mal uso de los bienes. Cuarto, tráfico de influencias. Lastimosamente, ¿saben en qué ámbito todavía se escucha sobre el tráfico de influencias? En las admisiones, en los exámenes de ingreso a los institutos armados. Cuando alguien se acerca a un familiar, al padre, y le dice, yo conozco a alguien. ¿Cómo le llamamos, jóvenes, en ese argot cuasi delictivo? Claro, el famoso padrino, ¿no? Pero hay otra palabrita que se utiliza. La vara, correcto, la famosa vara. Alguien que ya está en la institución, que usando sus influencias del cargo que tiene, justamente perjudica, pues, ¿no? Perjudica al Estado. Otros, otros tipos de corrupción. La malversación de fondos, el cobro indebido. Ahí le puedo tomar una captura de pantalla, jóvenes. ¿Ah? Pero los más importantes, y sobre lo que más viene, son los cuatro primeros, jóvenes. Peculado, colusión, tráfico de influencias y cohecho, especialmente cohecho pasivo. Delincuencia están los factores. Muchos dirán, profesor, pero estos factores no son justificación para robar. Es verdad, pero son cosas que hay que tomar en cuenta. El desempleo, la exclusión, la ausencia de valores. Ya.
Jóvenes, ¿cómo se llama el documento, cómo se llama el libro, que no es la Constitución, donde están tipificados todos los delitos? Le ayudo, a ver, digo la primera palabra. ¿Es el Código Civil o Penal? El Código Penal. Ahí tipificamos qué delitos. Por ejemplo, contra la vida, homicidio, feminicidio, eutanasia, aborto. Lo de la eutanasia está en debate, ¿no? A raíz justamente del caso de una señorita que exige el derecho a una muerte digna. Pero todavía es un delito, jóvenes, ¿ah? Todavía es un delito la eutanasia. Contra la salud, tráfico ilegal de órganos, lesiones. Contra la libertad, ¿qué delito? Detención, secuestro. Contra la inviolabilidad de domicilio, allanamiento de morada, invasión de terreno. Más delitos. Contra la integridad moral, tortura, trata de seres humanos, acoso. Contra el patrimonio, hurto, extorsión, robos, estafas, apropiación ilícita. Contra la seguridad vial, velocidad excesiva, conducir bajo efectos de tóxicos. Contra las relaciones familiares, matrimonio ilegal, los bígamos, adulterio, abandono familiar. Y último grupo, contra el deber tributario, la evasión, el no pago de impuestos. Contra la fe pública, la falsificación de documentos. Cuando dice falsificación de documentos, si piensa en Girón a Zángaro, ¿no? Contra el honor, calumnia, injuria, difamación. Contra el patrimonio cultural. En la foto se ve, huaqueros destruyen 6 tumbas del cementerio prehispánico, tráfico ilegal, depredación de yacimientos, el famoso huaqueo. Y vamos con las preguntas, jóvenes. Mientras resuelve la pregunta número 1, vamos a subir la encuesta. La pregunta número uno nos pide de las 4 proposiciones identificar las que sean claros ejemplos de discriminación. O sea, claros ejemplos de discriminación. De cualquier tipo. Laboral, racial, por orientación sexual, cualquiera. A ver, veamos, ¿cómo nos va? Establecer estados de emergencia solo en algunos centros poblados. No. Marginar a los pobladores del ámbito rural. Eso es discriminación. 3. Asociar el color de la piel de la población afroperuana con la delincuencia. Y aquí tiene que ver bastante, jóvenes, con otro personaje de la televisión creado por el mismo señor. ¿Sabe a cuál me refiero, no? ¿O es necesario que diga una frase todavía del personaje? No creo, ¿no? Bueno, eso es discriminación, jóvenes. Muy bien, en la pregunta número 1, como mencionan Piero, María y Nicolás, la clave es la letra C, solamente 2 y 3. Sigamos. Pregunta número 2. Jóvenes, qué fácil. Para que se luzca. ¿Cuál es la relación correcta? ¿Cuál es la relación ganadora? ¿Cuál es el boleto ganador, jóvenes? Miramos bien. Y la clave correcta es la letra A. 1D, 2A, 3B y 4C. Sí, no hay dudas ahí. Pregunta 3. La Contraloría concluyó, dice, ¿no?, que existían indicios de un acto delictivo, puesto que los funcionarios encargados habían adquirido productos sin contar con especificaciones técnicas y sin licitación. Ya, jóvenes, sin licitación. ¿Qué clave marcamos? Sin licitación. Arreglo bajo la mesa. La clave es la letra C. Colusión, no se olvide. Colusión. Se han coludido ahí funcionarios con el proveedor en detrimento del Estado. Y la última, y con esta nos vamos. Según el IDL, 9 de cada 10 personas temían ser víctimas de la delincuencia. ¿Cuáles son casos que corresponden a un acto delictivo? Abandonar a su pareja gestante en situación crítica. ¿Es un delito? Por supuesto. Revender entradas online a un evento. ¿Es un delito? ¿Puede usted revender sus entradas? Por supuesto, es un derecho. Eso no es un delito.
Ocultar las propiedades que tenía en un distrito. Delito. Participar como conductor en un asalto a una tienda de electrodomésticos. También es un delito. La clave correcta sería entonces la letra B. Solamente la segunda es falsa. Bien, jóvenes, vamos a pausar la grabación.